¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Un gusto saludarlos. Yo soy Adolfo Vasconcelos y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema y una pregunta que me han hecho muy recurrentemente de qué sucede con estas modificaciones a las vacaciones y el factor de integración y cómo es que se les van a pagar las vacaciones, la prima vacacional, cuántos días de vacaciones les van a tocar a los trabajadores en el 2023 si es que fueron contratados en el 2022. Para lo cual, pues bueno, les preparé una breve presentación de 15, pues lo que son 15 láminas. Ahora bien, para poder dar comienzo, para mí es muy importante que podamos distinguir la integración del salario. Existen 5 formas diferentes de entender la integración del salario. Número uno, tenemos el salario integrado. Este salario integrado es tutelado por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 84. Más adelante iremos detallando cada uno de estos 5 tipos de integraciones del salario, a qué se refiere, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto, para mí es importante que las podamos distinguir. Número dos, tenemos el salario base de cotización. Este salario base de cotización tutelado en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Número tres, el salario base de aportación. Artículo 32 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Infonavit. Número cuatro, salario grabado y salario exento, por supuesto, referente al impuesto sobre la renta, lo encontramos en el artículo 93 de esta ley del impuesto sobre la renta. Y número cinco, el salario integrado parte del costo de los productos y o servicios. ¿De acuerdo? Este es un salario integrado muy importante para efectos de lo que viene siendo nuestra determinación del costo de venta, pero ahorita abordaremos un poco más a profundidad este punto, pero son 5 tipos de integraciones del salario. Ahora bien, el primero, tenemos el salario integrado que nos lo señala la Ley Federal del Trabajo en su artículo 84. ¿Qué nos dice este artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo? Que para efectos laborales el salario se integra por todas las percepciones que se le entreguen al trabajador, ya sean en cuota diaria, en gratificaciones, en especie, en cualquier otra cantidad que se le entrega al trabajador, se integra el salario. No hay excluyentes, no hay tópicos que sí se consideren y tópicos que no se consideren. Muy importante para que lo tengamos en cuenta y muy presente, artículo 84, Ley Federal del Trabajo, por si gustan desde la comodidad de su hogar darle una repasada. Ahora bien, tenemos salario base de cotización, bien, para efectos de la Ley del Seguro Social, artículo 27. Este salario base de cotización, ¿para qué nos sirve? Pues bueno, para el cálculo entero de las cuotas que se le pagan, ya sea mensualmente o bimestralmente, por los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Este artículo 27 de la Ley del Seguro Social sí nos señala qué conceptos no van a integrar este salario base de cotización. ¿Cuáles son algunos de estos conceptos que se excluyen? Pues bueno, número uno, por supuesto, los instrumentos de trabajo que se le den al trabajador para el desarrollo de sus actividades. Número dos, el ahorro. Por supuesto, aquí un paréntesis. Todos y cada uno de estos 9 conceptos tienen sus características que si bien desde la comodidad de nuestro hogar, desde la comodidad de nuestra casa, podemos recurrir directamente a esta ley del Seguro Social, artículo 27, para encontrar más detalles de cómo se excluyen estos conceptos. No es de manera genérica, sino es de manera particular en ciertas hipótesis. Continuamos. Número dos, el ahorro. Número tres, las aportaciones voluntarias, adicionales, perdón, que el patrón realice a lo que vendría siendo el retiro, cesantía y vejez del trabajador. Número cuatro, por supuesto, las cuotas al Infonavit que el patrón entere de manera bimestral al Infonavit. Número 5, la alimentación o la habitación que se le entregue al trabajador como parte de una prestación laboral. Ojo, importante recordándoles, hay cuestiones y características especiales para que la alimentación y la habitación se excluyan del salario base de cotización, al igual de las despensas, número 6,
premios por asistencia y puntualidad. Este premio por asistencia y puntualidad, existen criterios normativos por parte del Seguro Social de cuándo se excluyen o cuándo no son excluyentes, e inclusive precedentes judiciales por parte de los tribunales administrativos de qué se entiende por asistencia, qué se entiende por puntualidad, cómo se puede entregar. Es decir, existen características especiales para que no nos confundamos, pero no es materia de la plática del día de hoy. Número 8, las aportaciones para fines sociales. Y número 9, el tiempo extraordinario. Estos son los 9 principales conceptos que se excluyen del salario base de cotización para efectos del pago de las cuotas al Seguro Social. Número 3, el salario base de aportación. El salario base de aportación que nos sirve para el pago de las cuotas y las aportaciones que se le realizan al Infonavit de manera bimestral. Este artículo 32 de este reglamento de inscripción para el pago, aportaciones y enteros de descuentos al Infonavit es un copiar-pegar de lo que viene, lo que venimos encontrando en la Ley de Seguro Social en el artículo 27. Son los mismos conceptos y las mismas características de cuándo se excluyen o cuándo son incluyentes del salario base de aportación y salario base de cotización, ya sea para el Seguro Social o sea para el Infonavit. Salario gravado y salario exento. ¿Esto para qué? Pues para la ley del impuesto sobre la renta, artículo 93, cuando se excluyen o cuando son gravadas para el pago del impuesto. Aquí simplemente, pues bueno, es un artículo bastante extenso, este artículo 93, pero para mí fue relevante poder colocar 4 conceptos principales que podemos comentar. Número 1, las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo calculada sobre esta base. Es decir, si estamos pagándole a nuestro trabajador un salario mínimo, todas las prestaciones que deriven de este pago del salario mínimo, ¿como qué? Como lo que es las vacaciones, lo que es primas vacacionales, todo lo relativo a la relación obrero-patronal pagadas sobre esta base del salario mínimo, se considerarán exentas, nos lo señala este artículo 93. ¿Por qué? Porque recordemos que la regla particular deroga la regla general. Bien. Número 2, los ingresos que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación por conceptos de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos. Es decir, el finiquito que se le entrega a los trabajadores. Esto de primas de antigüedad o por indemnizaciones, tenemos que recurrir de manera supletoria a la Ley Federal del Trabajo de cuándo son y resultan aplicables estas primas de antigüedad, retiro o indemnizaciones, ya sea las indemnizaciones constitucionales o las indemnizaciones por antigüedad. ¿De acuerdo? Es decir, estamos hablando de los 12 o de los 20 días preferentemente. Ahora, número 3, las gratificaciones que reciban los trabajadores durante un año de calendario hasta el equivalente a 30 días. Es decir, ¿cuáles son estas gratificaciones? Por lo regular, pues el aguinaldo. Bien, el aguinaldo. Y número 4, las primas vacacionales. Algo que nos ocupa la plática del día de hoy, que las primas vacacionales que se le otorguen a los trabajadores estarán exentas hasta un límite de 15 días el salario mínimo. Bien, ahora, eso es por lo que conviene al salario gravado y al salario exento. Ahora, una parte muy importante al final de estos tipos de integración del salario. El salario integrado como parte del costo de los productos o servicios. Esto por lo regular lo vamos a encontrar en la doctrina con diferentes nombres. No vamos a encontrarlo tal cual como salario integrado parte del costo. Yo realicé un concepto muy breve que nos señala que es la suma de conceptos que se erogan o que se pagan por concepto de una relación laboral ya sea en la determinación de los presupuestos o en los costos de los productos o servicios. Es decir, por ejemplo, en el sector de la construcción. En el sector de la construcción podemos tener trabajadores, podemos tener algún albañil por colocar un puesto que le vamos a pagar
500 pesos diarios. Esos 500 pesos diarios, en lo que nosotros realicemos en nuestros presupuestos o en nuestros estados financieros proyectados, no podemos considerar un pago simplemente de 500 pesos diarios por el obrero, sino que hay que considerar, yo coloco aquí 6 ejemplos. Número 1, por ejemplo, ausentismos. Ausentismos en el área de la construcción. Si el trabajador no va a llegar a laborar, pero le vamos a pagar la semana completa, porque nosotros ya sabemos que existe un ausentismo, entonces el salario diario no va a ser de 500 pesos en este ejemplo, se va a incrementar virtualmente por esta integración. Número 2, días de descanso obligatorio o días de descanso que vendrían siendo eh, habituales en este ejemplo de la construcción, que se celebra el Día de la Santa Cruz, por ejemplo. Ese día no se elabora, no se trabaja, entonces sí se le paga a los trabajadores en algunas ocasiones, pero como no se elabora, entonces eso puede ser que varíe nuestra integración del salario. ¿Para qué? Pues para que nuestras utilidades no se vean erosionadas por una mala integración del salario. Número 3, los robos. Suele ser también usual que existe un robo hormiga, pero bueno, hay formas de controlar estos robos hormigas. Un caso concreto también en el área de la construcción, que se llegan a robar lo que vendría siendo a lo mejor ciertas herramientas de trabajo, algunas cuestiones referentes a insumos de la propia construcción, que lo podemos integrar al salario como parte del costo para los productos. Número 4, las provisiones por factores de riesgo psicosociales relativos a esta norma oficial mexicana 35. Muy importante, pero que no forma parte de la plática del día de hoy. Número 6, no menos importante, las multas o dádivas por celebraciones. Es decir, en el caso concreto que platicábamos del Día de la Santa Cruz, que se les celebra al área de la construcción aquí en México, pues bueno, al no ser un día laborable, no obstante, se le paga al trabajador, tenemos que considerar ese ausentismo en la integración del salario parte del costo. Tenemos que considerar también como parte del salario lo que es la dádiva que se le da por la celebración. ¿Qué se entiende por dádiva? Pues bueno, que se llegan a adquirir alimentos, bebidas, o inclusive se llegan a contratar espacios, salones, para que todos los obreros puedan celebrar este día, y por lo cual, pues bueno, también suele ser usual que derivado del uso excesivo del alcohol, al día siguiente existe un ausentismo. Este ausentismo también se debe de considerar en el ejemplo que ahorita les estoy colocando para la integración de este costo, ¿sí? De este salario integrado, parte del costo o de los servicios. Bien, ahora, con esto concluimos lo relativo a las diferentes facetas de integración del salario, que integra el salario para cada concepto. Ahora bien, la parte que nos ocupa, la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué pasa con esta reforma a la Ley Federal del Trabajo? El 27 de diciembre del 2022 se reformó el artículo 76 y el artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora en pantalla les estoy mostrando qué nos señalaba la Ley Federal del Trabajo antes y qué nos señala la Ley Federal del Trabajo después de la promulgación del decreto del 27 de diciembre del 2022. ¿Por qué les coloco la fecha? Por si gustan recurrir de manera directa al Diario Oficial de la Federación, lo van a encontrar en esta fecha. Ahora, ¿cuál fue el cambio? En color negritas y el subrayado estoy señalando en qué consistió. El artículo 76 hacía referencia, o hace referencia, perdón, a cuántos días de vacaciones le tocan o se le deberá de gozar cada empleado por un periodo completo de labores de un año. Es decir, antes nos señalaba el artículo 76 que no podía ser menor a 6 días desde el primer año. Posterior, aquí lo estamos encontrando, se duplica el término. Nos habla de 12 días y que aumentará en 2 días hasta llegar a 20. ¿De acuerdo? Ahora bien, el 78.
¿Qué se modificó de este artículo 78? Bueno, que algo que a mi parecer existe una antinomia en la propia Ley Federal del Trabajo, porque se adicionó esta parte en negritas que les estoy aquí señalando, que nos dice, dicho periodo vacacional, es decir, las vacaciones que le correspondan al trabajador derivado de los años que tenga elaborando, dicho periodo se le otorgarán a potestad de la persona trabajadora. Podrá ser distribuido en la forma y en términos que así lo requiera el trabajador. Es decir, y en palabras simples, perdón, el trabajador podrá distribuir sus vacaciones conforme él lo necesite o lo concuerde con el patrón. Pero algo bien importante, que nos señala el artículo, el artículo 89 de la Ley Federal de Trabajo que les estoy aquí mostrando en pantalla, que nos dice, eh, perdón, aquí les estoy mostrando en pantalla, no, perdón, el artículo 81, que nos dice, las vacaciones deberán de concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Es decir, cuando cumpla el trabajador un año, tendrá 6 meses posteriores para que gocen estas vacaciones. Pero ojo, aquí existe la antinomia que yo considero que es una antinomia, una colisión entre dos disposiciones del mismo rango de la misma especie. Estamos hablando de Ley Federal de Trabajo contra Ley Federal de Trabajo, que nos dice, artículo 81, los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad. Hasta ahí estamos bien. Pero ahí viene el problema principal. Y de acuerdo con esta constancia, el patrón le señalará el periodo de vacaciones que le correspondan y la fecha que deberán de disfrutarlo. Es decir, el artículo 81 nos señala, el patrón te va a programar las vacaciones, pero el artículo 78, después de la reforma, nos señala que el periodo vacacional, aquí en negritas, será potestad de la persona trabajadora distribuirlo conforme así lo requiera, ¿de acuerdo? Es decir, aquí estamos encontrando ahora bien un desequilibrio que a mi parecer tendrá que ser resuelto a través del convenio y de un consenso entre el patrón y el trabajador. ¿Ok? Ahora bien, en este decreto existen, por supuesto, y sin lugar a dudas, artículos transitorios. ¿Cuál es la función de los artículos transitorios? Pues bueno, como su propia designación y el propio concepto lo señala, la función de estos artículos transitorios es cómo es que va a incorporarse esta disposición cuando ya existían las hipótesis jurídicas anteriores. Es decir, y en el caso concreto que nos ocupa el día de hoy, ¿cuándo van a entrar en vigencia el nuevo periodo vacacional? ¿Cuándo tocan 6 días? ¿Cuándo tocan 12 días? Ahora bien, existen dos artículos transitorios nada más en este decreto. Nos dice el primero, el presente decreto, es decir, el decreto al tema de las vacaciones, entrará en vigor o en vigencia el 1 de enero de 2023 o al día siguiente de su publicación, en el dado caso de que hubiese sido publicado posterior al 1 de enero. Pero ojo, como fue publicado el 27 de diciembre del 2022, nos dice el artículo primero transitorio que entra en vigencia al día siguiente. Es decir, a partir del 28 de diciembre de 2022, entra en vigencia el periodo vacacional de 12 días perdón, del primer año. ¿Ok? Y número 2, artículo segundo transitorio. Las modificaciones del presente decreto serán aplicables a los contratos individuales o colectivos vigentes a la fecha de entrada en vigor, cuando entre en vigor el 28 de diciembre, siempre que resulten más favorables a los trabajadores. Es decir, que si como parte de estos contratos individuales o colectivos de trabajo, los trabajadores ya gozaban de un beneficio superior a lo que nos señala este decreto de 12 días a partir del primer año, pues bueno, no resultarán aplicables. Pero la parte importante aquí es la periodicidad. ¿Cuándo entra en vigencia este decreto?
el 28 de diciembre del 2022. ¿Por qué hago énfasis de cuándo entra en vigencia este decreto? Porque, pues bueno, ahora bien, les preparé, perdón, un breve ejercicio para que podamos discernir de cuándo a los trabajadores les vamos a otorgar 12 días de vacaciones a partir de su primer año o cuándo les vamos a otorgar 6 días. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que ya se encontraban vigentes a la fecha de entrada en vigencia de este nuevo decreto. Bien, ahora, bien, les voy a colocar en pantalla lo que es el ejercicio que preparé para ustedes. ¿Por qué preparé este ejercicio? Porque me hacían referencia a que si ya tenían trabajadores laborando en el 2022, simplemente porque sus vacaciones las gozaban en 2023, ya tenían que tener vacaciones de 12 días, aunque fuera su primer año de servicios, algo que resulta contrario a las disposiciones del decreto y del propio concepto del pago de las cuotas al Seguro Social, porque en este caso tendríamos que hacer retroactivas todas nuestras cuotas del Seguro Social a partir de cuando se incorporó el trabajador. Pero para no hacer los pelotas, vamos a ver este ejercicio. Tenemos los datos del trabajador en este ejemplo. Un trabajador que se llama Juan Pérez. Gana quincenalmente 15,000 pesos, lo cual quiere decir que su salario diario ordinario es de 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque son 15,000 pesos entre 15 días, pues gana 15,000 pesos, así de sencillo. ¿Cuáles prestaciones tiene? Tiene prestaciones mínimas de ley. ¿De qué ley? Bueno, dependiendo la ley previa al 27 de diciembre del 2022 o posterior al 27 de diciembre del 2022. Ahora, aquí tenemos que hacer referencia a que tendremos que calcular dos factores de integración, bien, para el salario base de cotización y salario base de aportación para el Infonavit. ¿Por qué? Porque tenemos el factor de integración para el año 2023 para los trabajadores que tienen prestaciones mínimas, es decir, para el 2023 ya existe y entra en vigencia esta reforma a la Ley Federal del Trabajo en el tema de las vacaciones. Es decir, le tocarán no, perdón, aquí es 2022, aquí está, 2022. Para el año 2022, como todavía eran 6 días de vacaciones que le tocaban al trabajador, pues bueno, la integración del salario por la prima vacacional les estoy mostrando en pantalla que son 6 días de vacaciones por el 0.25% de la prima vacacional entre 365 días que tiene el año. Después, días de aguinaldo. Son 15 días de aguinaldo porque tiene prestaciones mínimas de ley este trabajador entre 365. La suma de ambos, sumado más la unidad, nos va a dar como resultado el factor de integración para el salario al IMSS y al Infonavit del 2022 de 1.0452. Ese es nuestro factor de integración para nuestros pagos al IMSS y al Infonavit. ¿Qué pasa para el año 2023? Como se modificó el día de las vacaciones, el periodo vacacional, perdón, aquí ya no va a gozar de 6 días. A partir del 2023 va a gozar de 12 días. Entonces, se nos modifica nuestro factor de integración de 1.0452 a 1.0493. ¿De acuerdo? Aquí se los estoy colocando en pantalla y les estoy mostrando las fórmulas. Bien, ahora tenemos que el salario base de cotización y el salario base de aportación para este trabajador en el 2022 será de 1,045.20. ¿De dónde salió ese 1,045.20? Pues bueno, es la multiplicación de su salario diario ordinario por el factor de integración del 2022. Bien,
¿Cuál será el salario base de aportación, salario base de cotización para el año 2023? 1049.31. ¿De dónde nos sale? Pues bueno, de la multiplicación de su salario diario por el factor de integración para el año 2023. ¿De acuerdo? Ahora bien, en este ejemplo, el trabajador ingresó el 15 de junio del 2022. ¿Cuál será su fecha de aniversario? Es decir, ¿cuándo cumple el año de trabajo? El 15 de junio del 2023, es decir, el otro año. ¿Cuándo tiene, hasta qué fecha tiene el patrón para programarle sus vacaciones? Lo que nos señalaba el artículo 81, que tiene 6 meses, ¿de acuerdo? Tiene 6 meses el patrón para programarle sus vacaciones. Es decir, en este ejemplo, el trabajador cumple el año el 15 de junio y por lo cual el patrón tiene hasta el 15 de diciembre para programarle las vacaciones. Es decir, en estos 6 meses el trabajador tiene que tomar su periodo vacacional. Pero ahora, la pregunta del millón, ¿cuántos días de vacaciones le van a tocar a este trabajador que tiene un año laborando? Pero tiene una parte laborando en el 2022 y una parte laborando en el 2023. Pues bueno, tendremos que hacer un cálculo de 2 periodos vacacionales. Vamos a ver. Tenemos el cálculo de las vacaciones que le corresponderían en el 2022. Es decir, tenemos fecha de ingreso. En este ejemplo, el trabajador ingresó el 15 de junio del 2022. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos en nuestro ejemplo. ¿Cuándo ingresó? ¿Cuál fue y cuándo terminó la vigencia de los 6 días de vacaciones para efectos del primer año? ¿Cuándo se modificó la Ley Federal del Trabajo? Quedamos que el 28 de diciembre, es lo que nos señalaba aquí el decreto, ¿de acuerdo? Lo que platicábamos. Ahora, los días, la diferencia desde que ingresó hasta cuando terminó fueron 196 días, de los cuales hay que hacerle el cálculo sobre la base de 6 días de vacaciones. ¿Por qué? Porque todavía estaba vigente la ley 2022 cuando le correspondían 6 días de vacaciones y con estos 6 días de vacaciones, número uno, pagamos nuestras cuotas al Seguro Social. Número dos, con esta base de 6 días pagamos nuestras cuotas al Infonavit. Número tres, con esta base de 6 días determinamos nuestra base gravable y exenta para la ley de impuesto sobre la renta. Y número cuatro, sobre esta base de 6 días calculamos nuestro factor de integración para el cálculo del tema del costeo, de nuestros presupuestos, de lo que platicábamos. ¿De acuerdo? Entonces, sobre 196 días, vamos a calcular los días de vacaciones que les correspondían y entonces tenemos que le corresponden 3.22 días. ¿Por qué 3.22 días? Porque determinamos una regla de 3. Es decir, si por 365 días le correspondían 6 días, por 196 días, ¿cuánto le corresponden? Pues bueno, tenemos que le corresponden 3.22 días, por lo que respecta al 2022. Y en el 2023, ¿qué tenemos? ¿Cuándo entró en vigencia el decreto de los 12 días de vacaciones a partir del primer año? Pues bueno, tenemos que fue el 28 de diciembre. Bien, ¿cuál es su fecha de aniversario? ¿Cuándo cumple un año? ¿Cuándo cumple un año? El trabajador, quedamos que el 15 de junio del 2023, que es lo que tenemos aquí arriba. Entonces tenemos que los días del periodo, desde que entró en vigencia el decreto de los 12 días y hasta que fue el aniversario del trabajador, fueron 169 días. Por estos 169 días, en la Ley Federal del Trabajo del 2023, le corresponden ya 12 días. Ahora, volvemos a lo mismo, hacer una regla de 3. Si por el año completo 2023 le corresponden 12 días,
cuántos días le corresponden nada más por 169 días que estuvo laborando para efectos de tomar sus vacaciones. Pues bueno, son 5.56 días y aquí les estoy mostrando en pantalla la fórmula. Ya que tenemos cuántos días fueron del 2022 y cuántos días fueron del 2023, simplemente vamos a hacer la suma de ambos conceptos. Es decir, los días de vacaciones 2022, 3.22 días, y los días de vacaciones 2023, aquí tenemos días de vacaciones 2023, 5.56, ¿de acuerdo? La suma de ambos son los días de vacaciones que le corresponden. Le corresponden 8.78 por su primer año de trabajo. No le corresponden 12 días, ¿de acuerdo? Ahora bien, sobre estos 8.78 vamos a calcular su prima vacacional, que su prima vacacional, por supuesto, es su salario diario ordinario por los días de vacaciones. ¿Por qué lo multiplicamos por su salario diario ordinario? Porque así nos lo señala la Ley Federal del Trabajo en el artículo 80, que nos dice, los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25%. ¿Sobre qué base? Sobre los salarios que le correspondan durante el periodo vacacional. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos, le correspondían lo que es 8.78 días por los 1,000 pesos diarios, le tocan 8,778 pesos de prima vacacional. ¿De acuerdo? Pues bueno, queridas amigas y amigos, por mi parte, eso es todo. Eso es para mí la parte importante que quería platicar con ustedes. Quería yo señalar y hacer referencia a qué sucede con los trabajadores que entraron a laborar antes de la entrada en vigencia de este nuevo decreto y qué sucede con el cálculo de las vacaciones que van a gozar en este 2023, cuántos días le corresponden y por lo tanto, el cálculo de su prima vacacional. Por mi parte, eso es todo, queridas amigas y amigos. Yo aquí en pantalla les estoy mostrando lo que son mis datos de contacto. Por si gustan, pues para mí será un placer compartirles esta presentación. Me pueden enviar un correo electrónico, me pueden encontrar en Facebook y por supuesto en YouTube, donde estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario, crítica. Por supuesto, todas son bien recibidas. Yo soy Adolfo Vasconcelos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.